Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Feliz año nuevo 2026. Desde el año pasado que no hacía el video para comunicarme con ustedes. El último que hicimos fue el de Navidad. Y bueno, espero que estén muy bien. Año nuevo, hay muchas cosas nuevas. Nuestro mundo está cambiando, nuestro mundo está en como el año pasado, pues fue lo mismo, ¿no? Habían cambios, cambios en la presidencia acá en este país y bueno, había mucho movimiento en las calles ahora, pues también hay bastante movimiento, hay mucho odio en las calles, el odio pues sigue porque es inherente al ser humano, así que no nos sorprende. eh, con las multitudes nunca se queda bien, si no es una cosa, es otra, pero aparte de eso, pues me da gusto saludarlos. Hemos regresado con la familia de vacaciones, tuvimos un buen tiempo con nuestra familia en nuestra natal Guatemala, lo pasamos bastante bien, el Señor estuvo con nosotros. Y ahora pues ya de regreso desde el domingo pasado en la iglesia, tuvimos un buen tiempo en la iglesia compartiendo con los hermanos y con fuerzas renovadas para entrarle a este nuevo año. Y regresamos a los estudios bíblicos también a comentar el libro de los Hechos. Nos quedamos en el capítulo 10. Vamos a estudiar el capítulo 10 de Hechos, como siempre acompañándoles mientras están trabajando o mientras se preparan para ir a trabajar o mientras van de camino al trabajo también em, eh, ahí o en alguna pausa que tienen durante el día, a la hora que lo estén viendo, pues acá compartimos la palabra de Dios y estos pensamientos de la palabra del Señor. En el capítulo 10 de Hechos nos damos cuenta de un personaje llamado Cornelio. Cornelio tiene las características de que era un soldado romano y como tal, pues no era parte del pueblo de Dios que ya hemos comentado, ya he comentado aquí muchas veces el pueblo de Dios antes de Hechos, pues era el pueblo de Israel, pero a partir de Hechos capítulo 2 nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, los gentiles, los paganos, ahora podemos a través de Cristo Jesús ser pueblos. Dice Pablo y explica que de estos dos pueblos ha hecho un solo pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo. Aquel que no ha sido redimido por la sangre de Cristo no reconoce a Jesús, nuestro Salvador, como su Salvador personal, pues aunque pertenezca al Estado político de Israel, no puede ser pueblo de Dios. Lo hemos explicado hasta la saciedad acá. Creo que está claro. Este soldado romano, centurión romano principal, es interesante porque él hacía oraciones y también sembraba para la obra de Dios, para el pueblo de Dios y Dios lo alcanza con su salvación. Y este es el capítulo 10. Allí se nos narra cómo Cornelio conoce de la gracia del Señor Jesucristo. Pasan cosas milagrosas en ese capítulo, cosas hermosas. Uno de los milagros que ocurre es que él está orando a la hora de la oración. Cornelio dice que era fiel en sus oraciones, era fiel también con sus ofrendas y Dios se acordó de esos dos detalles de él y se le reveló a través de un ángel que mandara a llamar a Pedro para que le predicara la palabra. Por otro lado, en ese momento Pedro también está orando, está clamando al Señor y él tiene una visión y la visión es de un lienzo, una sábana que contiene toda clase de animales. Era la hora del almuerzo que él estaba orando mientras le preparaban el almuerzo en la casa de un Simón el curtidor. Él tiene esa visión y en la visión él ve toda clase de animales y una voz que le dice a Pedro, mata y come. Había cerdito, habían camarones, habían toda clase de animales en general y Pedro dice, Señor, no puedo matarlo porque ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca nunca. Entonces la voz le dice, Dios hablándole, no llames inmundo lo que Dios ha creado, lo que Dios ha santificado. De eso, em, esa visión tiene relación con Cornelio, porque
A continuación, llegan los emisarios de Cornelio, lo mandan a llamar para que vaya a predicarle el evangelio. Entonces ya Dios había preparado el corazón. Recuérdense que Pedro no se juntaba con los gentiles. Pedro, siendo judío, no se juntaba con los gentiles, no se juntaba con los paganos, no se juntaba con gente que no fuera de su mismo pueblo, porque eso automáticamente los hacía caer en contaminación según sus leyes. Am, entonces, pero ya el Señor le prepara su corazón, donde le dice que no le digan inmundo a alguien que Dios ha creado, en este caso a alguien que el Señor está salvando, a Cornelio. Y pues buscan a Pedro, se van, Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio inmediatamente lo saluda, hay algunos elementos importantes allí, porque la religión católica tradicional dice que Pedro fue el primer papa y hay que besarle la mano, hay que besarle el anillo, hay que arrodillarse frente a él, pero Cornelio de hecho saluda a Pedro de una manera muy respetuosa y se postró, dice el versículo 25, y lo adoró, dice, pero Pedro inmediatamente lo levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Así que si hubiera alguien católico escuchando acá, aquí en este texto bíblico, de una vez y reciba la revelación de que el Papa es solamente un hombre. Para empezar, no es sucesor de Pedro y aunque ellos le digan así, y si así lo fuera, Pedro mismo le está diciendo que no se postren y no lo adoren a él, sino que adoren únicamente al Señor. Pedro no recibió adoración. No deberíamos nosotros adorar a ningún hombre. Alguien también nos dicen a nosotros, los católicos, que nosotros a veces adoramos o respetamos mucho a nuestros pastores, pues sí hay un movimiento apostólico interesante y de prosperidad donde se enseñorean de su pueblo y allá las personas que le dan adoración a su apóstol, a su pastor, eso ya es cosa de ellos. Hasta donde yo sé, pues ningún apóstol o pastor debería recibir adoración. Y nosotros como pueblo de Dios tampoco debemos darle adoración. Nosotros adoramos únicamente a nuestro Dios Todopoderoso. Es muy importante que sepamos esto. Aquí es un elemento importante en este relato. Y bueno, entonces Pedro llega con Cornelio y Pedro tiene la misma revelación porque se le ha dicho que fuera ahí porque el Señor se había acordado de las oraciones de Cornelio y también de las ofrendas que daba al pueblo del Señor. Parece que este es un tema muy importante. No quisiera hacer mucho énfasis en eso, pero sepa usted que algunos quizá somos llamados también a sostener ministerios, a participar en el ministerio del Señor, sosteniendo financieramente el ministerio. Y si ese es su llamado, pues adelante en el nombre de Jesús. No es que todos estemos obligados a hacer eso. Todos debemos ser generosos en la obra del Señor, pero yo sé que hay llamados específicos de gente empresaria que Dios los ha llamado, los ha bendecido precisamente para eso. Y no es que nosotros como pastores o como iglesias estemos buscando a esas personas únicamente. Ellos necesitan ser salvos, claro que necesitan ser salvos y alcanzar la salvación. Y Dios les ha dado esos dones y esos talentos para poder bendecir al pueblo de Dios. Pues adelante, si ese es su llamado, pero eso es importante. Dios pone en usted el querer como el hacer. Usted no debe dejarse manipular por personas malintencionadas que están en puestos de liderazgo, que quieren tomar nada más ventaja de sus bienes personales. Ah, y ahí, entonces, cuando llega Pedro a predicar allí, aprovecha a Cornelio a llamar a familiares y vecinos para hacer una reunión. Pedro predica, les anuncia el evangelio, se convierten, son llenos del Espíritu Santo, se bautizan también allí mismo y bueno, así es como la iglesia crecía. Es importante eso. Bueno, es importante que nosotros podamos abrir las puertas de nuestra casa para que la palabra de Dios sea predicada a través de las células, los anfitriones. Dios los bendiga y bendiga a ese lugar porque ahí han habido muchas conversiones y mucha gente ha conocido al Señor así. Sigamos adelante en ese trabajo, en la obra del Señor, animándonos. Y ellos se convirtieron, se bautizaron, fueron llenos del Espíritu Santo y así caminaba la obra del Señor. Es muy importante porque muchas veces
como por decir en el tiempo que nosotros tenemos de vacaciones, algún miembro de la iglesia decide, como el pastor no está, yo no voy a llegar a la iglesia tampoco. Entonces, eso no es correcto porque uno tiene que tener su propia convicción de seguir adelante y perseverando en la obra del Señor. Quiere decir que si usted se va a su país de origen y ya no viene a esta iglesia, ya no va a seguir perseverando en ninguna iglesia. Quiere decir que si por alguna razón yo como pastor ya no estoy en la iglesia, usted ya no va a seguir congregándose en la iglesia. Eso realmente es lamentable porque uno debe tener siempre sus convicciones de seguir adelante y de ser un cristiano genuino, verdadero, con los principios bíblicos y seguir adelante perseverando en la obra del Señor. Así que les animo a todos a que sigamos adelante en la obra del Señor y estemos siempre pendientes de crecer firmemente en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Hechos capítulo 10 se convierte Cornelio. Oficialmente aquí dice que Pedro se sorprendió porque en verdad y muchos de muchos judíos se sorprendieron también donde Dios no hace acepción de personas. La salvación es para judío, para griego, para romano, para guatemalteco, latinoamericano, estadounidense, europeo. Todos necesitamos de Cristo Jesús. Y es bueno que podamos tener esa, ese encuentro personal con Cristo y le demos nuestra vida y entreguemos nuestra vida al Señor. Así que el Señor les bendiga. Acá con Hechos capítulo 10 se abre la puerta para todos los gentiles, llega el Evangelio a los gentiles, a todo el pueblo, a toda persona de toda lengua y nación. Para ellos, para todos nosotros es la salvación. Por eso es que la salvación llegó hasta nosotros también, por eso somos agradecidos. Seamos agradecidos con la salvación de nuestras almas, sigamos trabajando en la obra del Señor, persevere en su iglesia involúcrese en el trabajo de la iglesia, tome participación, madure en la fe, crezca, tome todo el beneficio de la iglesia. Si usted la agarra en serio, pues usted tendrá todos los beneficios de la iglesia también. Si no se ha bautizado, es tiempo que se bautice. Si no ha formalizado su membresía en la iglesia, pues formalice su membresía en la iglesia, colabore con la iglesia, asistiendo a la iglesia, dando, ofrendando, orando, siga creciendo en su vida personal y que este 2026 sea un año donde usted diga, este año sí crecí realmente en el Señor y hemos madurado y hemos alcanzado nuevos niveles. Que el Señor le bendiga. Entonces, oro por usted, oro por su familia, oro por el lugar de trabajo donde está. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y pues siempre es un gusto saludarle por acá en la iglesia. Nos vemos pronto. Mucho ánimo, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Y nos vemos en el próximo de la serie, la próxima semana, si Dios nos lo permite. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Muchas bendiciones.